vamos a hacer este nuevo bosquejo, que en el anterior vídeo había hablado bueno, habíamos hablado de justificados por la fe y dije el título del que vendría a grabar, que no sé si dará tiempo porque me quedan 23 minutos solo de batería y bueno, vamos a intentarlo hacer porque va a ser en un apartado de Romanos 12 y vamos a tratar los 7 puntos en función a unos cuantos versículos, pero de ese mismo capítulo, o sea que no vamos a tener que estar yendo y quizá me dé tiempo a hacerlo entero. Entonces aquí nos habla del termómetro espiritual, que en cierto modo nos va a servir para sincerarnos con nosotros mismos y saber si el camino que estamos llevando está basado en la sinceridad o simplemente en una apariencia religiosa, bueno, en algo de cara a la galería que en el fondo no está sustentado por lo que de alguna manera Dios nos manda a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir con ello. Si me da tiempo y hago un vídeo de 23 minutos, será el récord absoluto en lo que es grabación por mi parte, así que me lo voy a tomar como un desafío. No sé si seré capaz, pero bueno, es probable que hoy es un día que en principio hace más frío, o sea, no puedes estar en la calle sin ropa y tal, pero finalmente está despejado, hace sol y probablemente me vaya, recargue la cámara y me vaya a hacer algún otro más, o al menos un par de ellos. Eh, entonces, venga, vamos, Romanos 12. Romanos 12, y el primer punto nos dice que debemos ser fervorosos en el espíritu. Entonces, esto ahí, que no se mueva. Fervorosos en el espíritu y nos lleva al versículo 11. Vamos a ir marcado para tenerlo todo el rato. Vale. Entonces, versículo 11, y aquí nos está hablando de los deberes cristianos. Entonces nos dice, fervorosos en el espíritu. Y nos dice, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, de alguna manera, para nosotros mostrarnos fervientes en espíritu, activados en espíritu, ¿no? Vivos en espíritu, tenemos que recurrir al texto espiritual, al texto que nos va a hacer que nuestro espíritu se encuentre agitado, ¿no? Que se encuentre en continuo movimiento. Son unas expresiones relativas, pero que verdaderamente estemos vivos, ¿no? A ese nivel. Y simplemente para que nuestra batería esté cargada, tenemos que estar alimentándolo con la palabra. Es la única manera. Mantenernos fervientes en el espíritu. Tratando de ser siempre movidos por él. Tratando de... Aunque nuestra naturaleza y nuestra condición humana también influye y muchas veces se opone, pero dando el mayor espacio y la mayor importancia a lo que tenga que ver con el mundo del espíritu, porque entonces más vamos a actuar para el mundo del espíritu, ¿no? Más vamos a actuar guiados por la inspiración del espíritu. Pues manteniendo ese fervor, ese deseo que no tiene que ver con el hecho que se manipula también y se transgrede con el... O sea, no, el fervor en el espíritu no es el hablar en lenguas necesariamente, no es el dar profecías, el traer nuevas revelaciones, el gritar mucho y elevar mucho la voz para demostrar que hay mucha unción. Eso no es el fervor del espíritu. El fervor del espíritu es algo que tú internamente percibes porque hay una dirección del espíritu, pero no es una manifestación tanto del espíritu como muchas veces la gente se deja llevar y acepta ciertos engaños porque se llevan por la vista, se guían por lo que ven, no porque a lo mejor el mensaje que les dan penetra en su espíritu, ¿no? Entonces, en el punto 1 nos llevan al versículo 11, también en el punto 2, que nos hablan de que estemos activos en el servicio, debemos ser activos en el servicio, también en este versículo 11 y nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Al final es precisamente hacer uso de esas fuerzas renovadas que Dios nos envía para que constantemente podamos estar trabajando para Él. No
hay personas que no somos pastores, no somos predicadores. Sin embargo, si hacemos uso de lo que Dios nos ha entregado, el poco entendimiento que quizá tengamos de la palabra de Dios, y tratamos de compartirlo y tratamos de que llegue a otras personas, pues estamos siendo activos en el servicio. O sea, la actividad en el servicio no se puede limitar simplemente a los pastores ni a los predicadores, no se puede limitar a ellos, no podemos volcar toda la responsabilidad sobre ellos. O sea, nosotros tenemos que ser elementos activos de nuestra fe, o sea, del cristianismo que viene sustentado por la fe que tenemos en Jesús, pero tenemos que ser activos. No podemos ser personas que simplemente hayamos aceptado el mensaje de salvación y no lo compartamos, porque entonces, a relación del vídeo anterior, la obra es muerta, porque nosotros consideramos que el objetivo está cumplido, yo soy salvo, esto ya está hecho. O sea, lo demás ni me va ni me viene. Pues no, activos en el servicio, ¿no? No perezosos. Podemos tener momentos de encontrarnos con menos energía, pero mientras no lo hagamos pensando que es por fuerza nuestra, Dios siempre nos va a entregar nueva vitalidad, ¿no? En ese sentido, a un nivel espiritual, para que podamos seguir comunicando su verdad. Venga. Entonces, el punto 3, alegres en la esperanza, nos llevan al versículo 12 y nos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, gozosos en la esperanza, ¿no? No hay mayor gozo que te pueda aportar el hecho de saber que Cristo ha preparado una morada celestial para ti, ¿no? Que ha reservado una eternidad, que todo esto finalmente es producto de la temporalidad, y no va a quedar, como igual que en el capítulo de tu vida un único día representa pues un puntito en un mapa o en una hoja en blanco, simplemente un puntito representa un día, pues así la vida para con la eternidad, ¿no? Entonces hay que estar gozosos en esa esperanza, hay que verdaderamente tratar de transmitir esa alegría por saber que la salvación no es solo algo en lo que hay esperanza, sino que es una certeza que se va a manifestar, en el tiempo que Dios lo determine, ¿no? Venga, alegres en la esperanza. Punto 4 nos dice: pacientes en la tribulación. También este versículo 12 que nos lo ha dicho: sufridos en la tribulación. Entonces, sufridos en la tribulación, no podemos desanimarnos porque vengan críticas, no podemos desanimarnos porque quizá hemos empezado a hacer un trabajo de intentar difundir y no veamos excesivos resultados, o no veamos que se apoye, o no veamos que se tenga en cuenta la información. Esas cosas no tienen que es parte de la tribulación, ¿no? O sea, tiene que estar simplemente tu intención y tu deseo de colaborar. Y después será Dios el que decida si hay ciertos mensajes que deban llegar o no. Pero luego hay que estar también confiados y sabiendo además que el hecho de la tribulación es que es algo profético. O sea, el cristiano puede valorar su camino en función a si su vida experimenta cierta tribulación. Si tú has conocido el mensaje de salvación, conoces o incluso has aceptado a Jesús, y tu vida no ha experimentado absolutamente ningún cambio, entonces replantéate que a lo mejor tu camino no está siendo precisamente el adecuado, porque pues tenemos el ejemplo. Cristo mismo, desde que empezó a predicar, empezó a ser perseguido. Antes simplemente era un ciudadano más. Los apóstoles eran pescadores, pues tenían su trabajo, eran personas normales, se pusieron a predicar y fueron muy perseguidos. Pues no es la misma condición para las personas de hoy, pero no es que tú tampoco tengas que provocar ni caerle mal a la gente, ni buscar conflictos con ellos. Simplemente que eso es lo que va a surgir en tu entorno, en personas que te escuchen, en gente que no quiere oír el mensaje de salvación. Tú te vas a encontrar que en el exterior va a haber una cierta resistencia. Entonces, es la manera en la que hay que valorar si el camino está basado en la verdad o en una religiosidad que solo se basa en la apariencia, ¿no? Es decir, yo me congrego, acudo a misa un domingo y entonces ya soy cristiano. Eso es un camino diferente. El creyente puede ser cristiano o simplemente puede llegar a ser un religioso, ¿no? Y
va a ser esa tribulación, ese cambio que se va a producir también en tu vida, lo que te va a ir demostrando que tú estás en el camino, ¿no? Vale. También este versículo 12 en el punto 5 nos dice, perseverantes en la oración. Una oración que tampoco tiene que basarse, o sea, que no se basa en la repetición constante de 10 Padre Nuestros y 20 Ave Marías, que no se basa necesariamente en que tú todos los días dobles la rodilla y estés durante un minuto diciendo un mismo mensaje. O sea, que se basa en una comunicación constante con Dios, en buscar incluso que te entregue revelación sobre su palabra, o sea, en ese continuo tú solicitarle a Dios que siga dirigiendo tu vida, ¿no? Que siga formando parte activa de tu realidad. Es una relación, una comunicación, igual que nos comunicamos con diferentes personas en nuestro entorno, tiene que ser así con Dios, un Dios vivo, ¿no? Un Dios que está ahí para ayudarnos, para dirigirnos, para inspirarnos. Pues perseverantes en la oración, o sea, tú puedes estar orando cuando estás haciendo cualquier cosa y simplemente tengas a Dios en mente. Eso es parte de la oración, ¿no? El que tú estés agradeciéndole. Bueno, pues todo forma parte de la oración. O sea, no nos vayamos a lo mismo, a términos religiosos, a términos que nos limitan a lo mejor la oración a postrarnos de rodillas en un templo, porque no es necesariamente así. O sea, no tienes que estar en un espacio concreto para orar al Padre. El Padre es una oración continua cuando nosotros hablamos con Él. Venga, punto 6, participantes en las necesidades, versículo 13, y nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en cierto modo es que también entendamos, uno, las necesidades que hay, que eso las iglesias que verdaderamente están comprometidas con la labor de ayudar a los necesitados, hacen cosas impresionantes, hacen verdaderas labores de destinar parte de sus fondos a colaborar con personas necesitadas, abastecer a gente, incluso dar lugares donde puedan ir a dormir. O sea, hay una verdadera labor que es muy importante, pero al final la necesidad de los santos también es la necesidad de recibir palabra, de recibir enseñanza, de recibir instrucción y corrección, ¿no? Entonces, en ese sentido, también practicando la hospitalidad se nos habla, uno, de a nivel terrenal, de ayudar a la gente de la pobreza y la gente de la calle, y también a nivel de tratar de, aunque tengamos que corregir doctrinas erradas, procurar hacerlo desde el respeto, ¿no? Hacerlo precisamente desde eso, ¿no? Desde una zona de buscar edificación, o sea, aunque a veces haya errores en la interpretación de la intención tuya con respecto a esas personas, que se lo lleven a lo personal o que lo enfoquen a que tú no es que estés tratando de hacerles ver el engaño, sino que estás tratando de llevarles a una secta o simplemente de que abandonen el camino que ellos consideran la verdad. Pero la hospitalidad es precisamente eso, el también tratar de, sobre todo, de dar la verdadera palabra, ¿no? La manera de ser verdaderamente hospitalarios con alguien a un nivel espiritual es invitarles a que por ellos mismos consulten la verdad. O sea, no que te crean a ti, sino que reciban el mensaje y que ellos lo comprueben. Si lo que les estás diciendo tú está basado en interpretaciones o doctrinas humanas, basado en otra distorsión de alguna religión, o está basado en la verdad, ¿no? En la que supuestamente algunos sí que dicen que se apoyan. Bueno, y vamos a ir al último punto en este caso, y dice bendecir siempre, versículo 14. Hemos dicho Romanos 12, se me ha ido aquí. Romanos 12, pues me va a dar tiempo, igual hasta me sopla algún minuto. Venga, Romanos 12, versículo 14, y nos dice bendecir siempre, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, para que nosotros entendamos esto, no solamente, y es lo que ya dije en otro vídeo, que aún tengo que concluir, que la bendición o la maldición muchas veces tampoco se limita. O sea, cuando tú estás juzgando a una persona, estás emitiendo juicio, de cierto modo lo estás tratando de maldecir, porque maldición no es simplemente utilizar la palabra maldición, o sea, que tú le dediques un deseo y lo expreses desde ese intento de maldecir.
sino maldecir es decir mal, o sea, levantar falso testimonio es una maldición, condenar a alguien es una maldición que no surtirá efectos si no es de Dios, evidentemente, pero finalmente es una maldición también. Entonces, el bendecir, muchas veces también la religiosidad mal enfocada, incluso entre iglesias de sana doctrina o gente que pertenece a iglesias de sana doctrina, el bendecir no es bendiciones. Estás en una bendiciones. No, eso no es bendecir. O sea, el Dios te bendiga, bueno, sí, pero tampoco, o sea, es el bien decir, ¿no? El tú bien decir, el tratar de ser edificante con tus palabras, el tratar de que las palabras aporten un bien, ¿vale? De hecho, cuando nos está hablando, esto no sé en qué parte del Antiguo Testamento es, no sé si es en Malaquías o en la parte final o en Daniel, pero nos dice cuando Moisés estaba contendiendo cuando Miguel estaba contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se aventuró a emitir juicio de maldición sobre él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, fíjate, justo fijaos la palabra que nos dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Entonces nos está diciendo, no a decirle a Satanás, a emitirle como una maldición directa, no se refiere a eso, sino emitir juicio de maldición. O sea, Miguel no se atrevió a asumir la potestad que le corresponde a Dios. Entonces, muchas veces es eso, el maldecir es incluso en el desconocimiento de lo que estamos diciendo, levantarnos como jueces, levantarnos y emitir sentencias que obviamente no van a tener una consecuencia porque ninguno aquí dispone del mazo, solo dispone Dios, pero estamos hablando de una maldición, ¿no? Entonces, incluso a las personas que, cuando nosotros, por ejemplo, recibimos ataques o insultos del mundo católico por intentarles corregir, el hecho no es ponerse a esa altura, pero el seguir tú presentándoles evidencias en base a la palabra de su error, les sigues bendiciendo. Incluso aunque ya entres en utilizar ciertos términos que no es por tanto defenderte a ti, sino por agitar la conciencia de esas personas y que entiendan que lo que se les está dando es mensaje, palabra de Dios, pues también puede funcionar en ese sentido, ¿no? Puede funcionar como una bendición. Entonces, esto tiene que, el vernos que nosotros estemos en todos estos puntos que nos menciona este termómetro espiritual, nos va a ver si, nos va a demostrar si estamos en un camino, ¿no? En un camino de buscar que el termómetro precisamente no esté bajo cero, ¿no? Sino que poquito a poco y cada día aprendiendo un poquito mejor a matizar estos puntos, pues sigamos aumentando nuestra temperatura espiritual, ¿no? Así que nada, yo creo un bosquejo muy cortito, pero concreto, directo y bien sencillo, donde se nos exponen cosas importantes también. Así que nada, yo creo que va a poderse grabar entero. Así que nada, nos despedimos hasta el siguiente vídeo y nada chicos, cuidaros mucho, que Dios os bendiga y nos vemos pronto.